para que no se me salga, espero. Ya en el caso contrario, voy a volver a ingresar como sea. Espero que esté muy bien. Vamos a recordar algunos elementos que son importantes para que nuestra clase resulte bien. Recuerden que el chat es una instancia para que ustedes puedan hacer preguntas, para que puedan participar de la clase. No se estén llamando la atención, no se molesten, ¿ya? En el caso cuando yo esté exponiendo, ustedes quieran también hablar, dialogar, pueden abrir su micrófono o escribir en el chat y la profesora Carola, que está pendiente del chat, ella me avisa y me interrumpe y así podemos hacer esto un poco más dinámico. Recuerden que lo que estamos viendo principalmente son los textos periodísticos de información y de opinión, y los que nos había faltado la clase pasada ver eran los de opinión, que son los que vamos a revisar ahora. Por eso me voy a devolver al PPT de la semana pasada, ya porque no quise ponérselas en esta para que no estuviera tan cargado, y después nos vamos a ir al otro PPT que es de la clase de hoy, que es para que apliquemos contenidos, y los vamos a hacer juntos. La idea es que los ejercicios los hagamos acá en clases, ¿ya? Y así ustedes, bueno, obviamente anotan sus respuestas y esas son las respuestas que tienen que enviarme, porque la actividad de esta semana sí es tarea, ¿ya? Recuerden que la semana pasada no tuvimos, pero como los vamos a hacer juntos va a ser mucho más fácil, ¿ya? Y así ustedes pueden sacar sus dudas inmediatamente. Voy a comenzar a presentar, espero no tener tantos problemas porque ayer me costó el tema del internet y también de la tecnología. Déjenme recordar cuáles. Me puse entre medio ya de esta diapositiva que era la que estábamos viendo en la clase anterior. No sé si a lo mejor las pueden visualizar todos. Dice textos periodísticos de opinión. Yo sí lo veo. Ya. Si tienen, recuerden, alguna duda me avisan, ¿ya? Porque Sí se ve, nosotros la profe. clase, súper. La clase pasada habíamos visto los textos periodísticos de información. Si se recuerdan, estaba la noticia, estaba la crónica, estaba el reportaje, estaba la reseña y estaba la entrevista. Habíamos visto esos 5. Vimos algunos ejemplos también, ya los revisamos. Pero nos quedaban los de opinión. Yo les había hecho una doble clasificación. Les contaba que de repente podemos encontrar una clasificación triple, pero la que más se acepta en este momento es la doble. ¿Por qué? Porque hay textos que su finalidad principal es informar, independientemente que tengan otros elementos un poco interpretativos algunos, como la crónica, por ejemplo, ¿ya? Y los otros definitivamente entregan un punto de vista, o algo de interpretación también, que son los que vamos a ver ahora. No sé si alguno de ustedes se recuerda o sabe de algún tipo de texto periodístico de opinión que está en el periódico. Por lo Son general como los las textos, noticias. ya, pero recuerda que las noticias son textos periodísticos, sí, Diego, pero son de información, pero algunos solo de opinión, porque la noticia no tiene opinión. Es objetiva, es veraz, es actual. ¿Alguno que se les ocurra que sea de opinión? A lo mejor escribir en el chat. De los que aparecen en el periódico son varios. Acá nosotros vamos a ver 4. ¿Alguno que se recuerde por ahí qué tipo de texto periodístico es de opinión que aparezca en el periódico? La receta, porque tienen la opinión de la gente para cocinar. Lo que pasa es que la receta son textos no literarios, ¿ya? Efectivamente tienen una finalidad informativa, en eso concuerdan un poco, porque los textos periodísticos en general informan, ¿ya? Pero estos son de opinión. Entonces las recetas son textos en los que te dan indicación de los ingredientes que tienes que utilizar para hacer una, no sé, algún producto comestible, ya sea salado o dulce. Entonces acá, por ejemplo, no hay opinión, a no ser que tú después pruebes ese producto y digas, uy, qué rico, me gusta, no me gusta. Ahí recién está la opinión. Oscar Ya, Busto dice la reseña. ya, pero recordemos que en la reseña la habíamos visto anteriormente. Y es un texto informativo, de periodístico de información, que por lo general, miren, las reseñas hacen como una síntesis de algún texto académico, algún texto científico, con la finalidad de que los lectores puedan conocer de esa obra, pero de forma sintética. Y por lo general no debiesen llevar opinión, no debiesen,
pero recordemos también que los periódicos ponen y proponen su punto de vista. Vamos a dejar más clarito. Textos periodísticos de información está la noticia, la crónica, ¿ya? El reportaje, que recuerden que habla de un tema, la reseña, que justamente ahí es donde Oscar indicaba la reseña, que es un texto periodístico pero de información, ¿ya? Y tenemos las entrevistas, que las entrevistas también tienen algo de interpretación porque hay algunas entrevistas que son personales, pero principalmente informan, ¿ya? Los textos periodísticos de opinión solamente son de opinión. A pesar de que entregan algo de información, su función principal es la opinión, el punto de vista. Entonces, estos, a pesar de que Como tengan, los, vuelvo a insistir, ¿Mm? como los diarios. Sí, es que en general el diario completito. Yo, de hecho, una vez les compartí en el WhatsApp un diario para que pudieran trabajar la clase pasada. Y en ese diario aparecían todas las estructuras que les estoy mostrando. De repente las crónicas no aparecen, ¿ya? De repente. Pero por lo general sí encontramos, porque las crónicas hablan de hechos. Y esos hechos los ubican en un tiempo cronológico. Veamos ahora para que quede más clarito. Este es uno de los primeros textos de opinión que vamos a encontrar en un periódico. Yo diría que este es uno de los más relevantes. ¿Por qué? Porque el editorial es el pensamiento institucional que tiene el periódico. Por ejemplo, cuando yo leo el Mercurio, ya, un tipo de periódico, yo me doy cuenta automáticamente qué perspectiva o desde qué forma quiere entregar la información. Y en general eso es el editorial o el editor, que el editor, a pesar de que pueda ser una persona, representa al grupo completo, o sea, todas las personas que están en el periódico. Este no va firmado por ninguna persona, está en general, está en tercera persona, pero siempre dice editorial o dice editor, ¿ya? Pero eso no quiere decir que sea solamente de él, sino que es del grupo, de las personas que conforman el periódico. Por eso a mí me parece que es uno de los más relevantes, porque tú automáticamente te das cuenta qué perspectiva tiene el periódico. Como les decía, si estoy leyendo el Mercurio, me voy a dar cuenta automáticamente de la información que me quiere entregar y el punto de vista. En cambio, si leo el T-Clinic, que no sé si han oído hablar de ese periódico, se van a dar cuenta automáticamente que la perspectiva es otra. De hecho, son totalmente contrarios. Y tenemos muchos otros periódicos que tienen diferentes finalidades, como el Día, que la idea es entregar información del día, ¿ya? Y del sector determinado, que es, por ejemplo, para nosotros, y es más inmediata y rápida la información, pero también tiene un punto de vista, también presenta cierto modo de entregar la información diferente a cómo los entregan los otros periódicos. Los periódicos pueden hablar de un mismo hecho, ¿ya? Pero el punto de vista que entreguen van a intentar ubicarlo para que obviamente el lector de ese periódico sepa lo que piensan las personas que conforman esa entidad, por decirlo. Como dice ahí, editorial, definición, es un artículo en el que se expresa la opinión institucional o corporativa del medio respecto de un asunto de interés público. Por lo general, los editoriales, bueno, hablan de temas controversiales. Y aparte de hablar de temas controversiales, hablan de política. En la política siempre ha sido un tema controversial, un tema en el cual obviamente no tenemos todos un punto de vista igual, y por lo mismo son temáticas que abordan los editoriales con la finalidad de que las personas se informen del pensamiento que tiene el periódico sobre temas que son contingentes e importantes. No va firmado por ninguna persona, pero es la opinión oficial y colectiva del periódico o revista. De repente dice editor, pero insisto, si aparece de esa manera es solamente porque está representando la opinión institucional o corporativa, perdón, del medio. Nunca se utiliza la primera persona, nunca. Ya hablamos en tercera persona, ya que se expresa una opinión colectiva del periódico o, déjame corregir esto acá, o revista, dependiendo de dónde aparezca. Porque nosotros, por ejemplo, hemos hablado mucho del periódico, del diario, como me decían ustedes, pero también tenemos las revistas. Las revistas también tienen un editorial, que es una estructura de opinión. ¿Ya? No va firmado por nadie, está en tercera persona, y es la opinión institucional o corporativa del medio respecto de un asunto de interés público. Por lo general, un tema que es controversial, como lo podría ser la política. Esperen un momentito.
Otro tipo de texto de opinión, texto periodístico, es la columna o artículo de opinión. Acá yo se los puse juntos, pero de repente en periódicos aparece también separado. Por un lado tenemos una opinión directamente o artículo de opinión, y por otro lado podemos encontrar también columnas de opinión. Depende de la periodicidad en que aparezcan. Los artículos de opinión siempre aparecen en el periódico. Siempre hay una persona que quiere opinar de un tema, ¿ya? No es tan extenso el apartado que se le da en un periódico. Y tenemos también las columnas de opinión, que por lo general las columnas aparecen semanalmente, mensualmente. No aparecen siempre todos los días. Aparecen con una periodicidad un poco más grande, extensa. Pero son lo mismo, ¿ya? Acá es un texto que expresa el punto de vista de una persona y por tanto lleva su firma. Acá va firmado por alguien aparece el nombre, la profesión que cumple, ¿ya? Y obviamente él propone su punto de vista. Puede disentir manifiestamente de la postura institucional del periódico. Pensemos, por ejemplo, que el editorial habla, como les insistía, de política, desde una perspectiva, ¿ya? Puede que el artículo de opinión o la columna de opinión hable del mismo tema, pero proponiendo otro punto de vista, que no necesariamente va a ser el que tiene la institución completa del periódico. ¿Por qué? Porque acá a los columnistas o a las personas que hacen artículos de opinión se les invita a opinar en el periódico, independientemente de que piensen en general como lo hacen la institución completa o la corporación de ese periódico. Entonces no necesariamente tienen que concordar. Los temas tratados son de variada índole y acá también hay otra diferencia. Tengan importancia o no. O sea, acá el columnista tiene la libre expresión de poder hablar de diferentes temas. El editorial no. El editorial por lo general habla de temas que son controversiales, temas que les interesan a la sociedad. El artículo y la columna no necesariamente son temas que les interesan a todos. Por eso cuando yo leo el periódico puedo saltarme también la columna o el artículo de opinión, porque a lo mejor no es un tema que a mí me lleve o me interese. Y la libertad estilística, o sea, el tono, la perspectiva, el grado de seriedad, etcétera, es absoluta. O sea, acá ellos tienen, ¿cierto?, la manera de proponer sus puntos de vista desde lo que ellos lo deseen, siempre obviamente respetando al otro, ya, y utilizando un lenguaje adecuado. La columna es estable en su aparición, diaria, semanal, mensual, y el artículo es episódico, ¿ya? Podemos ver entonces que yo puedo seguir, por ejemplo, un columnista semanalmente, puede aparecer o no, puede aparecer después, posteriormente, después de un mes, ¿ya? Pero la idea es que tanto sea columna o artículo de opinión, la opinión puede ser o disentir manifiestamente de lo que piensa institucionalmente la corporación. Va firmado, está en primera persona porque es el pensamiento de uno que quiere exponer un punto de vista. Son temas que no necesariamente tienen importancia, puede tenerla, puede que no, y la libertad estilística es absoluta, o sea, depende del columnista o de la persona que hable de la opinión o el artículo, cómo va a proponer la información, ¿ya? Columna diaria semanal y el artículo es episodio. ¿Queda claro hasta ahí? Si hay alguna duda, recuerden, me pueden interrumpir. No estoy mirando ahora, yo no veo el chat, solamente veo la presentación. Yo estoy haciendo, Crítica. perdón, profesora, estoy haciendo consultas por el chat y anotando a los que participan. Así que, por favor, atención y vayan participando y respondiendo. Exacto, eso es súper importante también. Nosotros tenemos que, bueno, en algún momento evaluar también la participación que ustedes tienen acá en las clases y también, de diferentes formas. Si ustedes quieren hablar, si quieren mostrar su imagen, si quieren ¿Profe? participar en el chat. ¿Sí? ¿Puedo leer? Sí, no hay ningún problema. Ya. Déjeme por lo menos introducir un poquito. Tercer texto, nos falta solamente uno de los textos de opinión. Esta es la crítica cultural. Ahora sí, Crítica ¿cuál es la? cultural. Definición. Cumple una labor de interpretación de diversos acontecimientos culturales. Comprende tres funciones simultáneas: informa, orienta y educa. Generalmente se concentra en la sección de cultura y de espectáculos. El crítico
el crítico se mueve en el ámbito de la opinión personal o ¿Sí? de la valoración subjetiva. Posee absoluta libertad para entrar sus opiniones. Sí, para emitir sus opiniones. Por ejemplo, este tipo de texto es fácil poder identificarlo, pero es fácil cuando tú lo ves en un periódico, porque por lo general aparece en el apartado que dice cultura y espectáculos. Siempre nosotros cuando vamos a abrir el periódico nos vamos a fijar arribita, bueno, que dice deporte de repente, ¿cierto? Al inicio, por lo general, siempre están las noticias, están las crónicas, están los reportajes. Más tirado al final están las columnas de opinión, los artículos, están la crítica cultural, pero acá eso es más fácil porque arriba dice cultura y espectáculos. Acá también hay una libertad estilística mayor, igual que en el artículo de opinión y en la columna de opinión, hay libertad para poder exponer la información. La diferencia está en que acá se habla sobre diversos acontecimientos culturales. Por ejemplo, no sé, obras de teatro, libros que han aparecido, películas de ciencia ficción, algún personaje que haya ido, no sé, a la alfombra roja, todo ese tipo de elementos que no necesariamente hablan de un hecho en particular a lo mejor, o de alguna noticia que sea polémica como lo está hablando el editorial, que es algo un poco más general y no hay tanta libertad estilística, porque es el pensamiento institucional. Acá la crítica cultural, igual que el artículo o columna, acá va firmado por alguien y puede ser de temas que son y deben ser culturales, en general, ¿ya? Por eso dice cultura y espectáculo. ¿Comprende de funciones simultáneas? Sí, porque bueno, está informando sobre esta situación, este hecho, lo que está exponiendo. Nos orienta también porque si, por ejemplo, aparece una obra de teatro nueva, nos va a poner su punto de vista y nos va a decir que es positiva, que es buena, que la están dando en tal horario, que está tal personaje que es importante. Entonces, sí me está orientando. Digo, uy, realmente debe ser súper buena esa obra, o debe ser súper bueno ese libro, o la, no sé, la película, la novela que están realizando es buenísima por esta razón, ¿ya? También obviamente puede proponer su punto de vista negativo, porque acá hay libertad estilística, es diferente la posición que se toma dependiendo de la persona que está hablando. Este va firmado, igual que la columna y el artículo de opinión. Tienen el nombre de la persona y por lo general las personas que realizan crítica cultural no puede ser cualquier persona. O sea, son especialistas. Si por lo general a lo mejor está hablando sobre un libro, es probable que la persona a lo mejor sea literata, que tenga algún posgrado, un magíster, un doctorado en literatura, porque no cualquiera pudiese hacer una crítica cultural, ¿ya? Y educa, definitivamente, porque también a través de la orientación que te da, te está entregando una información que a ti te sirve. Generalmente se concentra en la sección de cultura y espectáculos, por eso yo les decía que es fácil poder visualizarlo, es más fácil encontrarlas. Y bueno, la crítica se mueve en el ámbito de la opinión, ya por eso es del artículo de opinión, es un texto periodístico de opinión, tiene una valoración subjetiva, posee absoluta libertad para emitir sus opiniones, igual que en el texto que vimos anteriormente. La diferencia está en que tiene que ser un especialista en la temática, y acá se habla sobre diversos acontecimientos culturales. ¿Ya? Ahí está la sección de cultura y espectáculos. Y algún... Profesora, Sí, sí. Rosario relacionaba la crítica cultural con una crítica constructiva. Ya, Entonces, yo le decía de que cuando uno hace una crítica constructiva es un juicio que uno le hace a otra persona, con el objetivo de mejorarlo, pero en sí no hay un exacto. texto de opinión que se llame crítica constructiva. Estamos hablando Mm, de la crítica solamente, para que no exacto, vayan sí. a confundir los conceptos. Lo que pasa es que en general, cuando nosotros hablamos de crítica, así como palabra, como concepto, yo doy mi punto de vista sobre una temática independiente. Pero acá, como les decía la profesora Carola, como estamos viendo los textos periodísticos, tenemos una estructura, porque la crítica constructiva yo se la puedo dar a cualquier persona hasta en el ámbito coloquial. Si una persona, por ejemplo, dice algo, yo le puedo decir, mira, pero ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto porque es importante que vea esta información, y yo le hago una crítica constructiva, ¿cierto? Pero aparte de esta crítica constructiva,
que en general es como más simple hacerla, porque la puedo hacer en cualquier momento. Este es un tipo de texto que es elaborado y que por lo general no habla de cualquier cosa, habla de cultura. Yo sé que la cultura es muy amplia, ¿cierto? Pero habla de cultura como eventos, como hechos que son importantes para la sociedad, que hay que exponer y que la sociedad tiene que conocerlos para educarse, para orientarse, pero tú le das tu punto de vista. Entonces la crítica constructiva, como insisto, sigue siendo crítica, porque todas son críticas, pero acá como estamos viendo estructuras de textos periodísticos para que no se confundan, como nos dice la profesora Carola, la idea es que vean que esta tiene una finalidad diferente, como es crítica cultural, ¿ya? No es un tipo tampoco. Yo puedo decir crítica constructiva porque por lo general, cuando le pongo ese adjetivo de constructivo, ¿ya? Es porque yo intento darle una opinión que sea más para ayudarlo. No es una crítica negativa, ¿ya? Pero para que no lo confundan. A pesar de que con ese ejemplo también entiendo que entienden lo que es una crítica. Y eso es bueno. Y la última es la carta al director. Esta carta al director es súper simple también de reconocer, porque arribita dice, cartas al director, ¿ya? Permiso Acá para leer. ¿Mm? Permiso para leer. Sí, súper. Léalo nomás. Carta al director. Definición. Es una sección tradicional en que los lectores tienen la posibilidad de opinar libremente sobre cualquier materia, formular una denuncia, criticar a las autoridades, etc. Como se supondrá, posee una variedad de estilos, según el emisor, y una gran brevedad. Solo tiene como límites la extensión y el respeto a las personas. Exacto, el respeto a las personas. Gracias, Diego. Mira, la carta del director, como les decía, es fácil de poder identificarla, porque dice cartas al director. Pero aparte de eso, que obviamente, qué bueno que podamos identificarla, ustedes también tienen que conocer su contenido, qué es lo que tiene. Estas cartas al director es la única instancia que nosotros los lectores tenemos para opinar sobre un tema. Por lo general, por ejemplo, no sé, a lo mejor algunos de ustedes leen las noticias, leen las crónicas, los reportajes, todo lo que aparece en el periódico y tienen esa motivación de poder decir algo a la editorial, a la institución o corporación del periódico. Y ustedes mandan su texto, su opinión completa y la envían al periódico, obviamente con su nombre y ponen estudiante de séptimo básico del Colegio María Andacoyo y la envían. Obviamente los de la editorial van a seleccionar las cartas que a ellos les parezcan adecuadas, pero es una instancia en la que nosotros como lectores se nos permite poder opinar sobre una temática que se esté exponiendo, ya sea para formular una denuncia, para criticar a una autoridad o cualquier materia que en este caso sea relevante y que esté en boga. Porque por lo general la idea es que sea una temática que nos interese, ¿cierto? Que nos interese y que aparte tenga una opinión donde yo pueda argumentar sobre un hecho que a lo mejor se comentó en algún momento, que apareció en la televisión, que se escuchó en la radio, que se vio en internet, en las redes sociales. Como se supondrá, poseen variados estilos según el emisor y una gran brevedad, perdón. Pero solo tiene como límites la extensión porque son breves. Por eso en un periódico pueden aparecer varias cartas al director, ya de diferentes personas. Y el respeto a las personas, o sea, a los demás. Yo tengo que poner mi punto de vista, pero tengo que respetar al otro. ¿Ya? Como les decía, es un texto mucho más breve que todos los anteriores, mucho más breve que la columna, que la editorial. El editorial nunca tampoco es tan largo, ¿ya? Y la crítica cultural, por lo general, es mucho más larga. Utiliza o puede utilizar una página completa. Miren, acá hay algunos ejemplos, yo no sé si alcanzamos a ver estos, parece que sí. Si recordamos un poco, sí lo habíamos visto. Esta que estaba acá, la que dice preparan plan para evitar gente y comerciantes en la Pampilla, no se ve el contenido completo, pero podemos ver tanto Carabineros como el municipio dejaron claro, es una bajada para fiestas patrias, es el epígrafe, el título, ya tenemos una imagen, una bajada de imagen o un acompañamiento. No me ha salido, ¿cierto? Estoy acá todavía, que siento como que están llamando. Espero que alguien no quiera ingresar y a lo mejor no lo he dejado. Vemos y lo habíamos identificado anteriormente como una noticia, ¿ya? Y la de acá al lado, que también la leímos juntos,
según lo que recuerdo la clase pasada, por el hecho de utilizar un hecho y ponerlo dentro de una secuencia narrativa, esta es una crónica. Esperemos un momento, chicos, porque ya casi estamos terminando para partir a la otra. Que sentía como que te querían ingresar, pero no. Se escucha un sonido, ¿ya? Bueno, y acá habían otras, que me parece que estas sí que no las habíamos visto todas. Acá también tenemos, dice, síntomas del COVID-19 podrían permanecer hasta por 3 años en el organismo. Sé que no se nota bien la información, pero ustedes ya al ver el título, no habla, habla específicamente de un hecho, pero vemos que hay algo más, porque dice, síntomas del COVID-19 podrían permanecer hasta por 3 años en el organismo. Si yo, por ejemplo, digo, el virus puede permanecer hasta por 3 años en el organismo, es probable de que tenga que haberse dado una investigación, haber recopilado información para poder decir que hasta por 3 años en el organismo puede permanecer. Y entonces, entonces las personas que podrían permanecer con el COVID por 3 años deberían ser súper fuertes y resistentes para aguantar esa enfermedad dentro de ellos. Es que por lo general piensen, niños, que cuando uno se contrae un virus, ya que esto es como un poco más general, tú ya tienes como que los anticuerpos y los superaste, porque pasaste ya por todas las consecuencias que tiene este bicho, es probable que tú ya después tengas más defensa. Entonces, que te vuelva a brotar, bueno, existe esa posibilidad, pero tú ya vas a tener anticuerpos. Tú te enfermas y tu cuerpo genera anticuerpos para poder mejorarte, para luchar contra este bicho, y al tenerlos ya va a ser mucho más fácil que lo puedas superar. Ya depende obviamente de cómo tú estés, de tu estado de salud, porque si tú eres una persona que está relativamente sana, a lo mejor vas a pasar con este virus y lo puedes tener, permanecerte con él, ¿ya? Como por ejemplo las personas asintomáticas. Profesora, pero a lo que yo voy... El Ignacio Castro está intentando meterse, no sé si puede ver ahí. Eso era lo que escuchaba, ¿ven? Déjenme ver. Yeah. Déjenme ver. Lo que pasa es que... Gracias. Ahí está. No sé si se habrá salido, a lo mejor ingresó recién. Yo escuchaba de verdad, porque yo lo alcanzo a escuchar. Veo el... Ya, bueno, y como les decía, esto más que hablar específicamente de un hecho, lo que está haciendo es entregando información sobre una situación en particular y sobre una investigación que se está realizando y que en general concuerda con la estructura de una reseña. O sea, habla de un tema que es el COVID-19. Y acá al ladito, bueno, fácilmente ustedes pueden leer arriba y que es un editorial. Y habla sobre la revolución 5G. Dice, si bien Chile es pionero en Latinoamérica en incorporar esta tecnología, no podemos olvidar el desafío latente de acortar la brecha digital que se ha acrecentado en medio de la pandemia. Y habla de avanzar hacia una sociedad más digitalizada, porque sabemos que ahora estamos utilizando los medios tecnológicos, a pesar de que de repente no nos acompañan, porque se nos cae el sistema, porque no tenemos quizás los mejores dispositivos, porque tampoco estábamos preparados para esto. O sea, utilizábamos los dispositivos, pero tampoco era lo que era necesario. Ahora, lamentablemente, o en favor, porque sí los necesitamos para poder hacer las clases, por ejemplo, para ustedes comunicarse con sus amigos, con sus familiares, se requiere. Entonces acá está hablando de un tema que nos interesa a todos, tiene un punto de vista. Recuerden que el editorial está en tercera persona, habla en general, no está hablando de un pensamiento físico, no está firmado por nadie, solamente dice editorial. Y acá tenemos otras. Quiero que miren un poco cómo se ve esto, porque es fácil identificarlos también cuando yo observo su estructura visual, cómo puedo yo identificarlos. Por ejemplo, el primero, por ejemplo, dice cartas al director. Este tipo de texto es más cortito, ¿ya? Acá, por ejemplo, yo tengo, veo de qué es, dice, habla de impuestos a los súper ricos. Es de Claudio Bustos, es abogado tributario, ya ahí habla de su lugar donde él trabaja.
Es un texto breve, si se fijan, ¿ya? Pone un punto de vista, dice la propuesta de establecer impuestos denominados a los super ricos descansa sobre una premisa falaz, consistente en que los ricos, esto es las personas de mayor patrimonio, no pagarían ya suficientes impuestos, por lo cual es necesario aumentar la contribución. Habla de eso. Se suele olvidar que en Chile tenemos un impuesto a la renta, dice, en lo anterior se suma a otros impuestos de carácter patrimonial, de los cuales quien tiene más paga más, como ocurre con las contribuciones de bienes raíces y el impuesto a la herencia. En Chile los más ricos pagan más impuestos, terminemos con las falacias. Obviamente le está hablando desde un punto de vista particular, ¿ya? Diciendo que los más ricos son los que más gastan y los que más tienen que pagar también. Su punto de vista, su opinión. Y la opinión también es fácil de conocer porque arriba dice opinión. En la columna de opinión también es importante y también ustedes saben reconocerla porque dice columnista. Entonces ahí es más fácil, pero de repente en la columna no aparece, en la opinión siempre aparece ahí arriba. Y por lo general siempre tiene esta estructura más alargadita, sobre todo dependiendo del periódico. En el diario El Día, con el que estamos trabajando ahora, sí tiene esa estructura. Opinión dice el plebiscito constitucional de agosto 1925, Alejandro San Francisco, historiador, Universidad San Sebastián y Universidad Católica de Chile, director de formación, Instituto Res Publica. Ahí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de opinión. Y acá, miren, ¿qué tenemos? Se nota el tiro arriba, como les decía, cultura y espectáculos. También más fácil de poder reconocer. Habla sobre, dice, a casi 20 años de su estreno, primera cinta de Harry Potter, cautiva a una nueva generación. Ya vemos la fotografía, quizás no es necesario leer el contenido todavía ahora, pero ya sabemos que habla de un hecho, en este caso, que es cultural, como es la película de Harry Potter. No sé si ahí queda un poquitito más claro. Yo creo que ahora con las actividades que vamos a realizar va a quedar aún más claro. Profesora, Sí. Vicente Cepeda tenía una consulta. No sé si la puede decir por el micrófono. Sí. Y quizás si pudiéramos hacer un repaso con los ejemplos que usted mostró recién, volver a mostrarlo y a ver si alguien puede identificarlo. Porque algunos, por ejemplo, yo pregunto en el chat y me dan como respuesta los textos de opinión el diario, el periódico. Entonces, nos dicen el nombre específico del texto de opinión para reforzar eso. Exacto, mire. Entonces, a ver si hay participación y quizás puedan volver a reconocer los ejemplos que acaba de mostrar y decirnos qué tipo de textos son. Me voy a devolver un poquito, ¿no? Anterior. Lo que pasa es que ya en la primera oportunidad yo les puse un mapa conceptual que también me voy a devolver para que quede más claro, ¿ya? Pero recuerden, tenemos una doble clasificación. Recién, por ejemplo, la profesora Carola me decía que le ponían diario. El diario es lo grande, lo macro. El diario es lo que lleva todos estos textos. Y ese diario tiene estas estructuras que estamos viendo. Tiene noticia. La noticia es un hecho que es actual y es objetivo. No tiene opinión, no debe llevar opinión. La idea de la persona, el periodista que, por ejemplo, va a tomar una noticia, como la que dice acá, preparan plan para evitar gente y comerciante en la Pampilla, acá la idea es que solamente se hable del hecho. ¿Qué plan es el que van a hacer para que la gente evite ir o la gente vaya a la Pampilla? Porque obviamente son lugares muy conglomerados y con el tema del virus, la pandemia, no podemos. Pero acá lo que hace el periodista es entregar solo información sobre ese hecho, que sería, como podemos ver ahí, el plan para evitar que la gente y comerciantes vayan o concurran a la Pampilla. La crónica, en cambio, que es la que está al ladito, también es un texto periodístico de información, ¿ya? Pero la diferencia es que habla de un hecho, ¿ya? Por ejemplo, acá dice la OMS insta a todos los países a que se unan a un plan de reparto justo de vacunas contra el COVID-19, ¿ya? Habla de un hecho, que es el plan, en este caso que tiene las vacunas que va a existir, que insta a que se unan para que exista esta vacuna y pueda ayudar a todos los países. Pero te habla de varias cosas, te habla del director, qué es lo que está haciendo, qué informó, qué envió una misiva, cómo es esta iniciativa, de qué partió, de qué necesidad. La idea es que se evite que vuelva a ocurrir, tienen que haber
materiales de protección, hay alguna ya candidata a una vacuna que nos puede servir. Entonces, si ven, hay como una narración de hechos, que ocurrió primero, que ocurrió segundo, que ocurrió tercero, que ocurrió cuarto, pero utiliza un hecho. Entonces, esa es la crónica, y es un texto periodístico de información. Entonces, cuando la profesora Carola les pregunta sobre un tipo, ustedes tienen que decir noticia, crónica, o por ejemplo, como vemos acá, un reportaje. Cuando dice síntomas Profesora, de... ¿puede preguntarle a los niños a ver si pueden identificar entre estos dos ejemplos qué es lo que estamos viendo, qué tipo de texto? ¿En el anterior o en este? En este, a ver, para que Ya, tenga un poquito más de participación. ya. Por ejemplo, en el primero, que dice síntomas de COVID-19 podrían permanecer hasta por 3 años en el organismo. Y el otro que dice la revolución 5G. ¿Qué tipos de textos son? La El primera primero, es noticia. ya, ¿y el segundo? El segundo era un... A ver, voy a buscar los nombres de los anteriores. Recuerden que por lo general, Era bueno, una Eso, editorial. lo que dijo la Miaray, la crónica. ya, pero recuerden, mire, acá recién escuchaba editorial. Recuerden que yo les decía, a lo mejor no estaban tan pendientes, que este tipo de textos, sobre todo los de opinión, dicen arriba lo que son. Este, por ejemplo, dice editorial. Entonces, ese es más fácil de poder identificar. Pero aunque no lo tenga, porque, por ejemplo, yo sí les voy a, cuando lo evalúe en la prueba, yo no les voy a poner arriba editorial. Entonces, eso yo lo voy a borrar, lo voy a eliminar. Entonces, ustedes tienen que identificar qué estructura tiene con contenido. Como ahora no estamos viendo directamente el contenido, pueden ustedes identificar automáticamente viendo lo que es una editorial. Aparece el título de lo que habla ya y de los elementos el tema que está proponiendo. Recién me decían, por ejemplo, la otra noticia. Yo sé que a lo mejor no tienen la oportunidad de leer todo lo que aparece ahí, pero con el título ustedes pueden fijarse que es mucho, bueno, no es que sea mucho más, porque no es que la noticia no sea importante, pero cuando dice síntomas de COVID-19 podrían permanecer hasta por 3 años en el organismo, no está hablando directamente de un hecho, por ejemplo, como ocurre, como en el anterior, que decía un plan para que evitemos a las personas o comerciantes ir a la Pampilla, hecho puntual. Acá habla de algo más, si ustedes se dan cuenta, es como que hay una investigación de por medio, porque no cualquiera podría decir de que el virus puede permanecer hasta por 3 años en el organismo. Yo digo, bueno, puede permanecer por 3 años. ¿Ustedes lo conocían, por ejemplo? ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, podía permanecer hasta por 3 años en el organismo? Yo hasta no leer la noticia no lo sabía. Y como no lo sabía, es porque no es algún hecho puntual, sino que hay alguien que tuvo que investigar documentalmente, ir y buscar información por acá y por allá y decir, ya, este bicho o virus puede durar en el organismo 3 años. Y en ese relato lo cuenta, bueno, más que lo cuenta, que esa no es la palabra exacta, entrega la información y la expone desde ese punto de vista como un tema. Investigó esa situación y la expuso como un tema. Entonces, si habla de tema, recordemos, es un reportaje, ¿ya? Es difícil poder identificarlo, pero la idea es que ustedes vayan más allá cuando veamos textos completos con el contenido, que creo que ahí se les va a hacer mucho más fácil. Y estos que yo les decía que son los últimos, también aparece el nombre arriba, pero no siempre va a aparecer el nombre, ya por lo menos para las instancias en que yo quiero que ustedes reconozcan la estructura. Profesora, podríamos preguntarle a ver si lo identifican, porque a veces como Sí, que no se fijan mucho, a ver si pueden decir qué es lo que estamos viendo en la pantalla, qué tipo de texto. ¿qué tipo de textos? Los que se ven. Vicente, ¿Alguno? tienes que leer sobre, como dice la profesora, sobre el título aparecen. Tienes que fijarte y leer, Vicente, para que puedas identificarlo. Ahí lo pudieron identificar en el chat. Belén Salina dice que vemos una carta al director y un texto de opinión. Exacto, muy bien. Como les decía, la carta al director es más breve, es una opinión de una persona X que puede opinar de lo que le parezca, haciendo por lo general una crítica hacia algún, no sé, personaje público o una temática que le parezca que a lo mejor no es adecuado o es adecuado o inadecuado. ¿Ya? Va firmada, igual que la opinión. La opinión siempre tiene más información.
y por lo general es una persona que sabe sobre el tema, porque obviamente está opinando sobre una temática o algo que está ocurriendo, que en este caso es el plebiscito constitucional de agosto de 1925. ¿Sí? Y bueno, acá, como les decía, esta la pudieron identificar, ¿se recuerdan que les dije que era? Cuando decía cultura y espectáculo, ¿qué era? Diego, Sí, ¿recuerdas qué tipo de texto es? es una noticia. Lo que pasa es que Redian. recuerda que dentro de la cultura y espectáculo, por lo general no hay textos informativos, sino de opinión. Y de los de opinión que estamos viendo, porque la noticia es de información, esta es de opinión. Y se habla sobre cultura y espectáculos, ¿qué sería? Una. Recién Crítica hablábamos de cultural. crítica cultural, muy bien. Justamente les iba a decir esto de la crítica constructiva que hablábamos, pero acá recordemos que es una persona especialista en el tema. No se alcanza a ver la persona, ya que indica esta crítica, no la alcanzo a ver, pero lo más probable es que esta persona que está hablando, que esté exponiendo esta temática, sea una persona que sepa sobre film, cierto, película, porque está opinando sobre esta cinta de Harry Potter. Vamos a volver a revisar contenidos para que les quede más clarito. Me da la impresión de que todavía no queda tan claro, pero a lo mejor con esto, que bueno, nos queda muy poquito, pero yo creo que podemos alcanzar a ver lo último. ¿Alcanzan a ver la segunda presentación? Que dice aplicación de contenidos textos periodísticos, séptimo básico, o todavía están en la otra. Aplicación de contenidos, texto periodístico, sí aparece. Exacto, ya. Esta era la segunda, que finalmente era lo que a lo mejor yo tendría que haber iniciado, pero como nos había quedado pendiente lo anterior, ¿qué es lo que estamos realizando? ¿Ya? ¿O qué es lo que realizaremos? Pero yo creo que es lo que estamos realizando y vamos a seguir realizando. Estamos analizando y evaluando textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de redes sociales. Lo vamos a seguir haciendo en las clases subsiguientes. El objetivo de esta clase era la aplicación de contenidos sobre los tipos de textos periodísticos informativos y de opinión, que es lo que vamos a intentar hacer ahora, no todo, ¿ya? Pero si no, vamos a tener que seguirlo revisando en la próxima clase. Obviamente lo que quede van a tener que realizarlo en la casa. Si es que es muy complejo, lo vamos a revisar también en el chat, ustedes van a ir preguntando en el WhatsApp. Si no, lo revisamos también en la próxima clase, porque me interesa obviamente que ustedes puedan comprender bien lo que estamos viendo. Apliquemos los contenidos revisados. Esto era lo que les aparecía en su guía. Voy a subir esta cosita porque los que no tengan su material pueden ir anotando en su cuaderno, porque como les digo, esta es una tarea que ustedes me deben enviar, ¿ya? Pero igual quiero que en el chat vayan ustedes indicando y se arriesguen a decirme qué es, ¿ya? La profesora Carola me puede ir indicando, pero ustedes digan o noticia, o reportaje, o crónica. Recuerden que la noticia es de un hecho en particular, es actual, es relevante, es objetiva, ¿ya? El reportaje no habla de un hecho, habla de un tema, y por lo general ese tema se investiga, se documenta. Y la crónica habla de un hecho, pero se lo ubica dentro de una secuencia narrativa. Entonces, la noticia y la crónica hablan de hecho, y el reportaje de un tema. Entonces, se dice así. Primer rasgo, veamos dónde va. Informa sobre hechos específicos e inmediatos con una estructura definida. ¿Qué debería ser? Noticia, reportaje o crónica. Si dice informa sobre hechos específicos e inmediatos, arriesguense a escribir ahí en el chat, ¿qué podría ser? Noticia, o a lo mejor activar el micrófono. No tengan miedo a equivocarse, porque la idea es que acá nosotros estemos revisando estos contenidos para que quede más claro y la actividad quede bien hecha. ¿Qué será ese? La mayoría dice noticia. Muy bien, Noticia. exacto. Noticia, muy bien. Porque es específica, es inmediata, es el otro. Inmediato, o sea, la noticia, si no sé, apareció ayer, algo pasó ayer,
Lo más probable es que si es contingente y le importa a la sociedad, aparezca en el diario de hoy. Temprano, la primera noticia. Vamos a la segunda, muy bien, noticia. Ordena la información en forma deductiva. Es el esquema piramidal, siendo el lead parte de ella. Ese cuando se habla de ese lenguaje, decir lead, que es el primer párrafo, cuando se dice pirámide invertida o esquema piramidal, es de la noticia, del reportaje o de la crónica. La crónica. Lo que pasa es que recuerden que la crónica sí presenta un hecho, ¿cierto? ¿Reportaje? Por lo general, lo que Reportaje. pasa es que recuerden que el reportaje es de tema, ¿ya? Es un tema que se documenta, que se Ah, informa, pero cuando entonces nosotros hablamos, es la noticia igual porque el LEAD, si no me equivoco, es parte de ella. exacto, esa era la clave. El lead, o LEAD, ¿ya? Porque lead, ¿cómo se pronuncia? LEAD es como se escribe. Es el primer párrafo de la noticia que responde a las 5 preguntas claves. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Entonces, ya cuando ustedes digan, lead, ese concepto, esos conceptos se trabajan en la noticia. En la crónica, por ejemplo, el primer párrafo no tiene ningún nombre, el segundo tampoco, tenemos un título, sí, todos los textos tienen título, pero en la noticia tiene una estructura más estable, tiene antetítulo, bueno, tiene epígrafe, tiene el título, tiene bajada, tiene lead, tiene cuerpo, tiene fotografía, o sea, tiene una estructura más concreta. Y su esquema es piramidal, lo más importante a lo menos importante. ¿Ya? Entonces esa es noticia también. Ya, yo creo que trabaja temas con abundancia de fuentes y en gran profundidad. Temas. ¿Cuál yo les dije que era que hablaba de tema? La crónica. ¿Se recuerdan? No. Porque recordemos que yo ¿Crónica, les decía profe? que la crónica habla de un hecho en particular. Entonces, reportaje. Entonces, reportaje. Exacto, reportaje, porque la noticia y la crónica habla de un hecho. La crónica, la diferencia es que habla de un hecho y lo ubica dentro de una secuencia narrativa. El reportaje habla de un tema, como por ejemplo lo hablaba con el COVID y que decía que permanecía en el cuerpo por 3 años. Entonces, trabaja temas con abundancia de fuentes y en gran profundidad, es reportaje. Puede ser considerado un género mixto, pues a veces supone elementos interpretativos. ¿Cuál de estos tres? Si ¿Crónica? Muy bien. Yo les decía que la crónica es un texto híbrido, y cuando digo híbrido es lo mismo que decir género mixto. Une lo que es el hecho, que es objetivo, con la interpretación, con esta opinión o punto de vista que se le da a través de la narración de hechos. Entonces, el género de estos tres, que es mixto, ya que tiene algo de otro, algo de información y algo de interpretación, es la crónica. Muy bien. Informa de un hecho noticioso inmediato, La noticia. siendo la actualidad su eje principal. Yo les decía, y era muy similar, muy bien la respuesta, al primero, porque es inmediato y aparte es actual. Si es que la noticia salió, insisto, ayer, va a aparecer hoy día si es importante. Noticia, entonces. Puede abarcar un proceso noticioso de meses y el periodista investiga varias fuentes para abordar el tema. Reportaje. Reportaje. Muy bien, porque habla de tema. Bien, y acá investiga y hay un proceso noticioso. Y la última, las páginas rojas. Noticias sobre hechos de sangre aprovechan su cualidad narrativa. Está entre la crónica y entre la crónica Y ¿cuál más? y la noticia. Ya, pero vean, mire, dice, las páginas rojas, noticias sobre hechos de sangre, bueno, eso se llama noticias rojas, no aparecen en todos los periódicos. No, Aprovechan su cualidad narrativa, dentro de una la, secuencia. ¿Cuál la es? noticia. Ya, pero recordemos que la noticia tiene o cuenta hechos, ¿cierto? Cuenta lo que ocurre, es inmediata, es actual, es relevante. Pero acá lo que prima es la crónica, porque aprovecha su cualidad narrativa, y recuerden que dentro la crónica lo que hace es hablar de un hecho, pero lo ubica dentro de una secuencia narrativa. Habla sobre lo que ocurrió antes, lo que ocurrió después, lo que ocurrió al final. No, estaba bien como lo habían dicho, la crónica. La crónica porque habla de un hecho específico, ¿ya? A ver, chicos, miren, vamos a cambiar. Me parece que todavía necesitamos ver más ejercicios para que quede más claro.
Así que ustedes intenten hacer su guía, ¿ya? Lo que queda, miren, quedaba eso, de hecho no estaba en respuesta. Los que tienen la guía en mano o los que no, aparece eso, tienen que hacer eso. Después aparecía esto, ese texto, me tenían que decir qué era. Miren, si se fijan ahí yo les saqué todo, ¿ya? Y esto lo vamos a revisar la próxima clase. Entonces lo Profe, que ¿ya me estaba con interesa nota? es que, miren, me lo tienen que enviar, pero como tenemos aniversario mañana, ¿ya? Ustedes participen mañana en el aniversario, la otra semana vean y consúltenme por el WhatsApp dudas, ¿ya? Pero el otro, ¿cuándo es? El otro jueves, cuando tengamos clases, vamos a revisar eso y después de eso me lo envían. ¿Les parece? No Profe, me una envían, pregunta. ¿sí? Mañana el aniversario a las 11, ¿cómo nos metemos a la videollamada? Les va a Miren, llegar un link, yo creo, Me van a ¿cierto? mandar un link. exacto, y yo también voy a preocuparme de que les llegue, se los envío al WhatsApp. Lo que a mí me envíen, yo se los voy a enviar para que ustedes ingresen, ¿ya? Pero chicos, miren, insisto antes que me pregunten del aniversario, que también es muy importante, prefiero que hagan los ejercicios con calma. Si no los entienden, los dejen pendientes, ¿ya? Pero quiero que igual hagan el esfuerzo de hacerlo y el jueves de la próxima semana los revisamos. Porque a mí me da la impresión con las respuestas que ustedes tuvieron de que todavía nos falta reforzar. Y está bien, así que así lo vamos a hacer, ¿ya? Para que quede más claro aún, porque yo sé que es más difícil poder identificar, pero Profesora Ivania, sí, sí, quiero avisar de que publiqué los ausentes en el chat para que se revisen, por si hay alguien de que está en esa lista, ponga presente, ponga su nombre. Ahí puse los ausentes. Y lo otro es que podríamos seguir compartiéndole el diario para que vayan revisando, tratando de agudizar un poco ellos solitos, practicar y puedan ojalá mirarlo, exacto. ¿ya? Porque poquito lo habían Sí, visto la vez anterior, entonces lo que pregunté al sí, yo principio de creo la que clase. exacto. Estaría de Vamos a más. ver como digo, los ejercicios que yo les puse, pero sí, les vamos a enviar el periódico para que ustedes vayan acostumbrándose, porque ustedes tienen que saber identificarlos y acostumbrarse a mirar la estructura que tiene un diario. Saber qué es una noticia, saber una crónica, un reportaje, una reseña, una entrevista, una editorial, un artículo de opinión, una columna, ¿ya? Una carta al director. Tienen que saber identificar. Profe, Así que una vamos pregunta. a... Sí, Los que no tenían la guía y hicieron esto de hoy día, ¿lo pueden enviar? sí, sí, no hay ningún problema. Acuérdense que la guía queda grabado, ¿ya? Pero yo les puedo sacar una fotito a mi guía porque yo la tengo hecha. Entonces les copio la parte que hicimos, se las copio. Y lo otro, insisto, háganlo ustedes, no mañana, ¿ya? Sino el lunes, el martes, los días que puedan, en ejercicio, fin de semana, si quieren trabajar también. Si tienen dudas me consultan, pero el jueves vamos a revisar la actividad juntos. Entonces, Entonces, por lo menos, ¿mm? es la que está mandando ahora es la tarea de esta semana, de esta clase. Es de Porque usted esta la clase clase. anterior no mandó tarea, o sea. No mandé tarea, Ah, pero correspondía a clase esta semana, o sea, perdón, tarea, pero como les digo, prefiero que hagan la guía ustedes con calma, me consulten y el jueves la vamos a revisar. Hasta el jueves de la otra semana tienen obviamente para enviármela, después de la clase pueden enviármela, ningún problema, ¿ya? Que no exceda de ese día, del jueves después de la clase, ¿ya? Voy a detener la grabación para que nos ¿Quién estaba despidamos. detrás suyo?